Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de SQL Alchemy, la cual es una herramienta que pues, nos ayuda a mapear bases de datos mediante el lenguaje Python. Antes de entrar directamente en materia a lo que es el código, es necesario ver un poco nada más de teoría para comprender ciertos aspectos. Entonces vamos a leer aspectos importantes de lo que vamos a hablar en este video. Y bueno, vamos a empezar con que una base de datos lo que va a hacer es almacenar datos de manera organizada para que después nosotros mediante consultas podamos recuperar partes específicas de esos datos que están almacenando, justo como sean nuestras necesidades. Otra cosa es que los datos se basan en el modelo relacional, que es el modelo que más se ocupa. También es llamado bases de datos SQL. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos dos tablas, donde cada una de ellas tiene diferentes columnas y bueno, están relacionadas mediante una llave, la cual vamos a aplicar en un ratito. Y bueno, estas tablas es donde se almacenan estos datos y donde se modelan las diferentes entidades. En este caso tenemos la entidad o la tabla de usuarios y la de roles de usuarios. Y bueno, lo que va a hacer es que en este caso en el lenguaje de Python se le va a denominar modelo y es lo que se va a hacer referencia a estas entidades, ¿no? En el contexto de una ORM. Bueno, en general suele ser una clase de Python. Nosotros vamos a trabajar con programación orientada a objetos y estos atributos van a coincidir con las columnas de estas tablas de las que estamos hablando. ¿Ok? Y es necesario tomar cuidado en el lenguaje que se va a usar, ya que bueno, en estas bases de datos se le conoce como tablas, a estos que hago mención, pero vamos a ocupar mucho también la palabra modelo, que es ya en el lenguaje de Python, ¿no? Ahora también una tabla va a tener un número fijo de columnas, los cuales también se le van a denominar atributos, y un número variable de filas o también registros, ¿no? Que ya serían los datos que se vayan almacenando en estas columnas. Por ejemplo, una tabla de clientes va a tener las columnas de nombre, dirección y teléfono, y la fila va a tener un elemento de datos real que se le va a asignar valores para uno o para varias columnas. Es ahí donde ya vienen los registros. Ahora, otros aspectos importantes es que bueno, la línea que conecta las columnas del role ID, en el caso de usuarios, y de ID, de role ID, representa la relación que existe entre ambas tablas. En el caso de role ID, que se encuentra en tabla de usuarios, es una llave foránea ya que hace conexión con la clave primaria de la otra tabla. Una clave primaria son normalmente los identificadores o los ID, que estos a veces las bases de datos manipulan en automático, van aumentando. El ID viene siendo un número único, el cual va a ser el identificador de de algún parámetro, de algún dato. Y bueno, en este caso la relación es de uno a muchos, o sea que un rol, por ejemplo, supongamos de alguna fábrica o alguna estación de trabajo, pues le puede corresponder a diferentes usuarios. O sea, diferentes usuarios pueden tener ese tipo de rol, pero solamente los usuarios van a tener un solo rol. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa también? Como están vinculadas, si el ID del rol de esta tabla sufre algún cambio, como están íntimamente ligadas, pues también van a sufrir el cambio los usuarios. Esto vamos a ver en el ejemplo ya cuando estemos codificando. Entonces, bueno, digamos, esto es lo más básico, lo más general de lo que es una base de datos relacional. Y bueno, nosotros vamos a trabajar con ORM, lo cual, bueno, pues es como les decía, el mapeo entre la programación orientada a objetos de Python y una base de datos. Ok, y bueno, tenemos aquí una base de datos relacional, la cual puede ser cualquier base de datos genérica o la más chica, la más mínima que puede existir, la cual se puede manipular, se puede consultar mediante diferentes motores de base de datos, como puede ser MySQL, Oracle, SQLite, el cual es el que nosotros vamos a trabajar. Y bueno, entonces esa unión entre la base de datos y la programación es lo que va a ser la ORM,
nosotros vamos a ocupar la extensión o la herramienta de SQL Alchemy y nosotros lo vamos a vincular también mediante Flask. Bueno, aquí tengo unas pequeñas tablas que vamos a ocupar, no vamos a ocupar todas, solamente son informativas, tanto de opciones de columna, tipos de columnas que vamos a ocupar más adelante y opciones de relaciones entre las tablas. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar ahora sí en materia. Todo esto que he explicado brevemente pues va a tomar sentido ahorita que empezamos a hacer el ejercicio. Entonces esto va a ser importante que lo tengamos, que lo entendamos, ya que es lo que vamos a mapear. Entonces hay dos tablas. En el caso de usuarios está el identificador, el nombre de usuario, un password y un role ID, que se va a estar ligando con la tabla roles de usuario, el cual también va a tener un ID y un nombre. Entonces pues vamos a comenzar. Vamos a abrir CMD y vamos a iniciar creando un directorio especial. En este caso lo vamos a llamar Flasky. Muy bien, y vamos a entrar, bueno, en este caso lo vamos a crear en el escritorio. mkdir Flasky. Y vamos a entrar dentro de Flasky. Muy bien, vamos a ver también Visual Studio, y esta carpeta de Flasky que creé, pues la vamos a arrastrar. Muy bien, dentro de Flasky vamos a abrir una terminal. Listo, vamos a ver esta terminal y ahora vamos a crear un ambiente virtual. ¿Qué es un ambiente virtual? Bueno, es un ambiente controlado en el cual es una subcarpeta que va a estar, digamos, muy aparte de todos los sistemas que estén instalados en nuestra computadora. Por ejemplo, yo en mi PC tengo algunas versiones de Python y algunas otras herramientas, pero lo que vamos a hacer en este ambiente virtual es instalar exclusivamente lo que vamos a ocupar dentro de esta aplicación. Entonces, bueno, vamos a crear este ambiente virtual con el nombre que queramos darle. Yo le voy a poner a esa carpeta virtual. Y bueno, vamos a hacerlo mediante Python -m VM. ¿Cuál es la palabra clave para hacer este ambiente virtual? Y el nombre de nuestra carpeta que queramos hacerlo. Nos vemos que ya dentro de Flasky está virtual. Se está creando. Esperamos no tarde mucho. Y listo. Ahora es necesario activarla. Bueno, si yo hago un listado, bueno, lo único que va a ser virtual. Vamos a entrar a virtual. Y vamos a activar justamente esta carpeta. Entonces voy a colocar un punto que es la carpeta en la que yo me encuentro. Y vamos a ver esto. Dentro de virtual hay 3 carpetas más. Está include, lib y scripts. Esta carpeta de scripts es la que vamos a activar. Entonces vamos a poner punto, que es donde me ubico, scripts y activate. ¿Cómo me doy cuenta que ya está activado? Bueno, porque está entre paréntesis el nombre de esta carpeta virtual, que bueno, pues también tiene el mismo nombre de virtual. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Si yo doy pip freeze, vemos que simplemente no hay nada instalado en nuestra carpeta, ¿no? Podemos hacer el mismo comando, por ejemplo, en mi computadora. Y si yo doy lo mismo, pip freeze, vemos que aquí tengo bastantes cosas ya instaladas. Nada más para que vean la diferencia de lo que es un ambiente virtual a lo que es algo físico. Bueno, como no tenemos nada instalado, vamos a hacer la instalación de nuestras librerías. Vamos a ocupar Flask. Listo. Vamos a ocupar también SQL Alchemy. Entonces sería Flask-SQL Alchemy.
Y listo, vemos que pues ya están instaladas. Vamos a hacer un listado de lo que tenemos instalado. Y bueno, pues ya se encuentran todas estas cosas que mencionábamos. Y bueno, finalmente dentro de Virtual vamos a crear la carpeta. Bueno, no es la carpeta, es el archivo basedatos.py. Okay, y es aquí donde vamos a crear nuestro script. ¿Qué vamos a comenzar a hacer? Bueno, vamos a importar de Flask la clase Flask. Y aquí de ahí vamos a comenzar a importar nuestros objetos. Y de Flask-SQL Alchemy vamos a importar SQL Alchemy. Listo, aquí están nuestras primeras bibliotecas. Vamos a crear la variable app, a la cual va a ser una instancia de la clase Flask, y nosotros le vamos a dar como parámetro name. Esto lo que va a hacer es darle acceso a la librería Flask para todas las plantillas y demás herramientas que pueda ofrecer este framework. Ahora vamos a crear ya creada la variable app. A partir de aquí es donde vamos a comenzar con las configuraciones, ¿no? Ya tenemos esta variable, entonces va a ser clave esta variable. Vamos a ponerle app.config y vamos a escribir lo siguiente. Bueno, para no escribirlo, vamos a copiar y pegar. Es aquí en donde se va a declarar nuestro motor para nuestra base de datos. En este caso nosotros vamos a ocupar SQLite. Y si se dan cuenta, la ruta está especificada pues como con la de cualquier archivo. Lo que tenemos que hacer es, dependiendo el motor que vamos a ocupar, en este caso SQLite, pues se declara de esta manera. Cuando vamos a cambiar a otro, es necesario ver la documentación para ver cómo debemos declarar, por ejemplo, para MySQL o alguna otra, Oracle, cómo debemos declarar la ruta hacia nuestra base de datos. En este caso, bueno, la nuestra está dentro del escritorio, Flasky. Virtual se va a llamar. Es justamente la carpeta que creamos, nuestro ambiente virtual. Y nuestra base de datos se va a llamar data.db. Esto también es importante declararlo bien, porque si no se declara de manera correcta va a haber problemas al momento de crear la base de datos. Entonces ahora nos vamos con otra vez app.config. Y ahora sí, lo que vamos a hacer ahora es desactivar unas modificaciones que vienen por defecto. Estas las vamos a poner en falso. Y listo. Ahora vamos a declarar la variable db, que lo que va a hacer es acceso a las funcionalidades de Flask Alchemy. Entonces vamos a poner db SQL Alchemy y le vamos a dar como parámetro app, lo cual es también una variable justamente esta, ¿no? Estamos haciendo referencia. Perfecto, ya tenemos el acceso a la base de datos y es aquí donde viene lo que es la magia de SQL Alchemy. Esto es lo que queremos mapear, esta imagen. Entonces, bueno, voy a tratar de ponerla por este lado. Y ahora sí vamos a empezar a mapear. Muy bien, vamos a comenzar. Tenemos por un lado dos tablas, usuarios y roles. Bueno, pues en el caso de role, al final va a ser una clase. Entonces vamos a declararla, vamos a poner class role, que es el nombre de nuestra clase. Vamos a ponerle con mayúscula, class role. Le vamos a dar del parámetro db model, cual, si se dan cuenta, pues está en nombre singular. Listo. Ok. Y es así donde vamos a empezar a definir nuestra clase. Entonces la clase role va a tener un nombre. ¿Cuál va a ser su nombre? Bueno, va a ser table name. Listo. Y es aquí donde le vamos a asignar el nombre de roles.
justo como se llama esta tabla. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene ID y tiene name. Entonces, vamos a declarar la variable ID, lo cual va a ser una instancia del método db.column con mayúscula, .column. Y si se dan cuenta, ahorita va a recibir ciertos parámetros, los cuales van a definir el tipo de columna. En este caso, el ID pues es un número y va a ser la llave primaria. Entonces es lo que vamos a declarar. Va a ser db.entero primary key. Lo vamos a activar como verdadero. Entonces aquí ya ahí empiezan los atributos de nuestro modelo. Recuerden que el modelo es la clase que hace referencia a una tabla. Entonces ya estamos definiendo nuestro modelo, uno con sus nombres y con sus diferentes atributos, que serían las columnas. Al final son instancias del método columna. ¿Qué más tiene? Pues también tiene un nombre. Entonces en este caso nombre va a ser db.column, una instancia de db.column. ¿Y de qué tipo de columna va a ser esto? Bueno, en este caso va a ser db.string. Le vamos a dar una longitud de 64. Vamos a poner único, sí, ya que bueno, no se tiene que repetir el nombre. Perfecto. Muy bien, y ahora vámonos con nuestra siguiente clase, la cual va a ser usuarios. Entonces vamos a poner user. Le vamos a dar igual db.model. Listo. ¿Qué va a tener? Pues también va a tener un nombre. En este caso su nombre va a ser users. Listo. Va a ser users. ¿Y qué es lo que tiene usuarios? Bueno, también va a tener un ID, un nombre, un password y un role ID, el cual va a ser la relación con la tabla de roles. Entonces vamos a poner ID. Lo mismo va a ser db.column. ¿Cuál va a ser el tipo? Bueno, db.entero. Va a ser entero. Y también va a ser una llave primaria. Listo. Va a tener un username, el cual va a ser db.column. Y en este caso va a ser de tipo cadena. Le vamos a dar también 64 de longitud. También va a ser único. También va a ser único, ya que no queremos que se repita con ningún otro. ¿Y qué más vamos a hacer? Pues también vamos a activar un índice. En este caso índice lo vamos a activar. Lo que va a hacer el índice es crear un índice para la columna para futuras consultas. Índice true. ¿Y qué más? Pues nada más. Ahora, este tipo de datos se tienen que convertir a un tipo de formato para sus consultas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, mediante esta función, este método que se va a llamar rep, y le vamos a dar self como su parámetro, return role porcentaje r, role porcentaje r, porcentaje self name. Esto lo que va a hacer es nada más transformar un tipo de datos que nosotros podamos leerlo. Va a ser tanto esta como esta. Esto se tiene que colocar por cada clase que nosotros declaremos, o por cada tabla, como lo quieran ver. En este caso no va a ser role, va a ser, bueno, role aquí es con mayúscula. En este caso es user. Y username. Perfecto, ¿qué más? Bueno, si se dan cuenta, lo que estoy dándole como parámetro es username, que es la columna de tipo string, y en este caso name,
que es la columna de tipo string también, ¿no? Se tiene que hacer con todas las columnas que sean de tipo cadena. Muy bien, pues ya tenemos esto. Ahora ya tenemos las columnas declaradas. ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, pues las relaciones que tienen entre estas dos columnas. Vamos a verlo de esta manera. Role, la clase role, la clase role tiene una relación pues con la clase usuarios. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. De db. Relación se le van a dar dos parámetros. Uno de ellos es user, o sea, con quien tiene relación, que es usuarios. En este caso le estamos dando el nombre de la tabla con la que tiene relación. Listo. Y backref. En este caso sería, por así decirlo, el sentido en donde tiene esa referencia, ¿no? Esa relación. En este caso sería con role. Ahora, todo esto se le va a asignar a una variable que se va a llamar users. Listo, con esto estamos estableciendo la relación de role con users, ¿no? Mediante la variable usuarios. Perfecto. Y ahora en este caso, en la tabla usuarios, lo que hay es una llave foránea. Entonces, ¿cómo declaramos esta llave foránea? Bueno, role-id, la cual se le va a dar, va a ser una instancia de la clase columna. Muy bien, de la clase columna. Y se le van a dar ciertos parámetros. Va a ser db.intero. Perfecto. Y también se tiene que marcar que va a ser una instancia de la del método llave foránea. ¿Y con quién tiene esa conexión de llave foránea? Bueno, pues con roles.id, o sea, con el ID de la tabla roles. Perfecto, pues parece que no tenemos errores. Aquí es false con mayúscula. Y bueno, si todo está bien, no nos tendría que marcar error. La parte crítica de esto es el momento de la creación de la base de datos. Entonces, bueno, parece que todo está bien. Vemos que sí, esperamos no salga un error. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya guardamos. Y ahora vamos a hacer esto. Para que nosotros podamos correr ya esta aplicación, bueno, tenemos que escribir en el caso de Windows set.flask-app. Va a ser igual al nombre de nuestra del script que queremos ejecutar, que en este caso es base datos.py. Bueno, no hay ningún error. Listo. Muy bien. Entonces ahora vamos a entrar al shell de Flask shell. Y desde aquí es donde vamos a empezar a hacer nuestra base de datos. Aquí no está creada, solamente está definida. En el momento de su creación va a ser a continuación. Entonces, vamos a hacer una importación de base de datos. Vamos a importar db. Si recuerdan db, pues es esta, ¿no? El acceso a la creación de la base de datos. Entonces vamos a ver si, bueno, no hay errores. En donde va a estar la creación en este momento, bueno, sería mediante db.create-all. Y pues si todo sale bien, ya que vemos que aquí apareció un nuevo archivo, lo cual sería nuestra base de datos. Muy bien, y es así donde ya está creada. Entonces vamos a explorarla mediante SQLite. Y bueno, lo tenemos de este lado. Vamos a ver nuestra base de datos. En este caso estaba en el escritorio, en Flasky, Virtual Data. Y si nos damos cuenta, bueno, pues está aquí, ¿no? Están las dos tablas de roles y de usuarios,
¿no? Hay un índice que habíamos declarado anteriormente, el que habíamos dicho, y están las dos tablas, ¿no? De roles y de usuarios. Entonces, fíjense, vamos a compararla con esta tabla de acá. En el caso de roles, tenemos ID y name. En el caso de users, tenemos ID, user, role ID. Bueno, me hace falta password. De momento ahorita no afecta si no la coloco. Olvidé declararla, pero bueno, no lo vamos a ocupar en este momento. Muy bien, entonces, ahora sí, ya declarada y creada nuestra base de datos, vamos a hacer operaciones con esta base de datos. Entonces vamos a cerrar esto que ya no nos interesa. Entonces vamos a acomodar esto de este lado y vamos a trabajar con esto de acá. Muy bien. Y ahora vamos a insertar registros. Ya está creada nuestra base de datos. Muy bien, bueno, ahora vienen los registros. Vamos a comenzar importando, en este caso de base de datos, que es nuestro archivo. Base de datos, vamos a importar role y vamos a importar user. Muy bien. Ahora vamos a crear el rol de administrador. Entonces vamos a poner la variable admin-role y le vamos a asignar, va a ser una instancia de la clase role, lo cual va a tener los siguientes parámetros. Va a tener un nombre que se va a llamar admin. Perfecto. Vamos a crear también el rol de moderador. Entonces vamos a poner mod-role, lo cual va a ser igual una instancia de la clase role y va a tener como parámetros moderador. Muy bien, y vamos a crear uno más que sería pues el de usuario. Entonces vamos a poner user-role, cual va a ser una instancia de la clase role y le vamos a dar como parámetros el nombre de user, nada más. Perfecto. Entonces ya agregamos 3 registros a la tabla de roles. Ahora vamos a agregar unos registros, a la tabla de usuarios. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a poner user-John, el cual va a ser una instancia de la clase users. ¿Qué parámetros le vamos a dar? Bueno, pues un username, que se va a llamar simplemente pues John. Y le vamos a dar qué tipo de rol. Bueno, pues el rol de admin-role, el cual es esa relación que tiene con la otra tabla, ¿no? Muy bien. ¿Qué más vamos a agregar? Bueno, pues el usuario Susan, que va a ser una instancia de la clase user con nombre de Susan y va a tener el rol de usuario. User role, perfecto. Y el otro va a ser David. Va a ser David, el cual igual va a ser una instancia de la clase user con el nombre de David. Perfecto. Muy bien. Ya estamos, digamos, agregándolos, pero todavía no se confirma estas sentencias, ¿no? Bueno, ¿qué sigue? Bueno, pues de db, que es esta misma variable, todos estamos haciendo referencia a esa variable, db.session.add. Vamos a ocupar el método add. ¿Qué vamos a agregar? Bueno, pues admin-role, que es solamente un punto. ¿Qué más vamos a agregar? Bueno, pues mod-role. Vamos a agregar también user role. Perfecto. ¿Qué más vamos a agregar? Bueno, pues los 3 usuarios que también habíamos declarado. Entonces vamos a poner db.session add y en este caso pues sería user John, user Susan y user David.
Ahora, esto ya está, primero la sentencia, luego digamos agregar estos usuarios. Pudimos haberlo hecho uno por uno, pero también podemos haberlo hecho de esta manera, mediante una lista. Hacemos esto, y en bajo all, y entre paréntesis va a ser una lista con todos los usuarios que queremos, ¿no? Por ejemplo, admin-role, user-role y todos estos, ¿no?, que queríamos. Pero bueno, no lo hicimos de esa manera, lo hicimos uno por uno. Para cuando queramos agregar más cosas, podemos hacerlo por medio de una lista. Y bueno, listo esto, necesitamos confirmarlo. ¿Cómo se confirma esto? Mediante un commit. Entonces, db.session.commit. Y si todo salió bien, vamos a refrescar nuestra base de datos y aquí está nuestras tablas con nuestros registros. Vamos a revisar roles. Bueno, pues aquí tenemos los 3 registros que habíamos mencionado: admin, moderador y usuario. Y si dan cuenta, tiene un ID, el identificador de los nombres de esos roles de usuario. Para el admin es el ID 1, moderador 2, usuario 3. Y si cambiamos a usuarios, vemos que como no habíamos declarado ningún usuario moderador, pues no está el ID 2, solamente están los 2 usuarios, que es el ID 3, el usuario administrador, que es el ID 1. ¿Listo? Entonces hasta ahorita va todo bastante bien. Ahora vamos a empezar a modificar estos registros que tenemos aquí. Vamos a comenzar cambiando de admin role el nombre. Ok. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Bueno, pues de admin se va a cambiar a administrador. Fíjense, vamos a poner roles. Tenemos admin. Si nosotros cambiamos, perfecto. Ahora tenemos que hacer un db.session.add y tenemos que dar admin-role, que fue la modificación que hicimos, ¿no? Y todo lo confirmamos mediante un commit. Vamos a actualizar esto y ya se cambió a administrador. Perfecto. Aquí hicimos una modificación. Vamos a hacer un borrado. Vamos a borrar el moderador. Entonces vamos a poner db.session.delete y le vamos a dar como argumento lo que queríamos borrar, que sería mod-role. Listo, y hacemos un commit. En este caso, mod-role es uno de los registros de la tabla de roles. Entonces vamos a actualizar y ya solamente queda administrador y queda usuario. Perfecto. Vamos a hacer consultas básicas. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. De la tabla role queremos hacer una consulta de todo lo que existe. Entonces nos va a decir que lo que hay es un rol de administrador y un rol de usuario. Y es verdad. Podemos hacer lo mismo, pero ahora con user tenemos pues 3, ¿no? John, Susan y David. Listo. Podemos hacer también una consulta mediante un filtrado. Bueno, pues de user punto una consulta. Queremos filtrar ¿por qué es lo que queremos filtrar? Bueno, dentro de esta consulta vamos a ver los argumentos de lo que queremos en específico. En este caso, quiero los roles de usuario y quiero que me envíe todo lo que encuentre. Y todos los roles de usuario pues son solamente Susan y David, que están justamente pues aquí, ¿no?, en la tabla. Ahora, igual podemos generar una consulta de SQL nativo a partir de SQL Alchemy. Entonces, de esto mismo que hicimos, vamos a borrarle hasta acá y vamos a transformar todo esto a una cadena. Entonces vamos a dar enter y lo que nos arroja es este tipo, esta consulta, ¿no? Digamos que en SQL nativo. Ok. De alguna manera lo que está haciendo es generar toda esta consulta en SQL a partir de una consulta que estamos haciendo nosotros mediante Python. ¿Listo? Vamos a hacer una consulta más, por ejemplo user.role, ¿no? O sea, de la variable user role le vamos a asignar la consulta de role.query
filtros by y le vamos a dar el nombre user. Listo, y first. En este caso lo que estamos haciendo es que nos arroje lo primero que encuentre a partir de todos los usuarios de la tabla role. Perfecto. Tabla role. Bueno, no tuvimos en este caso resultados, ya que bueno, no hay como tal más usuarios registrados. Ahora vámonos con otro tipo de consultas. Una más sería solamente, por ejemplo, asignar a la variable users, por ejemplo, user-role.users. En este caso, ¿qué está pasando? Bueno, pues estoy sacando los usuarios de user role, o sea, de todos los que tengan el rol de usuario, y se lo estoy asignando a la variable usuarios. Al final solamente lo estoy asignando, y si yo coloco users, me da una lista de todos los usuarios, ¿no? Pero que al final yo lo que hice fue, digamos, si no resumir, solamente asignar una consulta, una pequeña consulta, a una variable simple, ¿no? Entonces, al tener una lista, pues yo ya puedo poner user, y el índice 0 me va a dar a Susana, y el índice 1 me va a dar a David. Perfecto. Entonces, pues es así como podemos trabajar de manera inicial con SQL Alchemy, de cual es una extensión bastante poderosa que podemos ocupar para crear, consultar bases de datos sencillas. Y bueno, más adelante también haré un tutorial en el cual haré una diferencia, recalcaré las diferencias entre Core y ORM, ya que pues son dos formas de ver consultas, crear base de datos con Python, y ahí lo que cambia es a partir de dónde se crean las tablas. En el caso de Core se crea a partir de una metadata, lo cual es una clase padre, y en el caso de de ORM, pues todo se crea a partir de instancias que nosotros mismos vamos creando. Esa es la diferencia. Uno es a partir de una plantilla, la otra es a partir de lo que nosotros vamos generando. Pues es así como doy finalizado este tutorial. Espero haya sido claro. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video.